Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grecia y bueno, este canal se llama Double Chin. ¿Por qué Double Chin? Porque en esta ocasión he venido a hablar sobre mi experiencia con The Bams y con la banda The Tide. Toda esta experiencia con The Bams comenzó el domingo 8 de mayo, que para colmo era Día de la Madre acá en Perú. Ese día yo me fui a encontrar a un McDonald's con dos amigas, Verónica y Grecia. Me encontré con ellas dos y con una chica más para irnos al aeropuerto. Ese día iba a llegar James, que es el guitarrista de la banda, y Tristan, que es el baterista, y Dean, que es el fotógrafo. Se habían coordinado dos vuelos para ese día. Uno llegaba a las 7:30, 7:40 y el otro a las 10 de la noche. Y a el de las 10 llegaba James y Tristan. Puta, creo que lo dije. Entonces nosotros estábamos todos desesperados, incluso subimos fotos, que les voy a dejar acá. Las compartieron fan clubs de Brasil, España, Argentina. Me sentí famosa por ese momento. Estábamos muy felices porque nuestros sueños se iban a hacer realidad. Nosotros estábamos ahí esperándolos. Llegado a ser las 7:30, nadie se apareció. El vuelo, en esas cosas donde salen aterrizado eso, decía Miami aterrizado. Nosotros decíamos, ¿dónde mierda están? ¿Dónde? Ya, pues nosotros empezamos a decir, los del staff, ya se habrán ido a otro lado, se habrán ido por otra parte, habrán salido por la puerta de atrás. Llegó a ser las 10:30, 10:40, van a salir. En el donde salen los vuelos decía aterrizado. Ya, estábamos con euforia, ya. Se abrieron las puertas. Y el primero que vi, James, yo dije, ni cagándose. Pero era un ángel, rubio, así, bello, precioso. Pero se veía tan perfecto, o sea. Y al rato, Tristan. Y Tristan era a las 11 de la noche. Casi oscurece, bro. Con lentes. Tristan con lentes. Es que ese hombre usa lentes hasta cuando va al baño, duerme, hasta con los lentes. Pero bueno, pues salieron y luego se acercaron. James, Grecia, la otra Grecia estaba acá a mi costado. Estaba como que James, porque James salió del listo donde estaban y de frente se fue de ella, la abrazó y ya. Tomamos fotos y luego ahí viene mi estupidez. Hasta tú me vas a odiar por esto. Puse Snapchat y empecé a grabar como una estúpida, o sea, simplemente grabar el momento de y voy así grabando con el celular. Y de la nada, Tristan se pone acá, o sea, no a mi costado, pero está por acá. Y empezó a decir, hey, hello, Snapchat. Y empezó a hacer así, no sé qué. Y yo como que, puta madre. Veo el video y no sé por qué, no sé qué me pasó por la cabeza. Borré el video, no sé qué me pasó. Hasta ahora me sigo odiando por esa gran estupidez. Después de eso, nos fuimos afuera. Ellos empezaron a hacer Snapchat y empezamos a cantar Golden. Salí en un video en Snapchat. Al día siguiente llegaban Brad y Connor en un vuelo que aterrizaba acá a eso de las 10:40. Nos dijeron que iban a salir por la misma puerta donde habían salido James y Tristan, pero no. Salieron por la puerta del otro extremo. Estábamos acá y ellos estaban como que 2 cuadras más allá. Y si las personas que habían llegado segundos, nomás segundos fueron los primeritos en tomarse foto con ellos. Y empezamos a decir, yo, empezamos a gritar. Y de la nada vamos viendo que Brad se está acercando. Y yo dije, puta madre, estaba con una gorra, está muy lindo. Otra vez vemos a Joe entrando con el celular. Me pasó por la cabeza que estaba haciendo live stream. Se demoraba, acaba de llegar. Brad. Y digo, hi. Me tomé fotos. Connor ya estaba cerquita. Y se fue. Perseguimos hasta la van. Pensábamos que estábamos en The Walking Dead, pues. Estábamos corriendo. En la universidad yo quedé con mis amigos para irnos al hotel. Se habían ido a la Huaca Pucllana. Llegaron, nadie sabe en qué momento llegaron, a qué hora llegaron, cómo entraron, nadie, porque nadie vio nada. A las 7, 8 de la noche ellos salieron por la ventana a saludar. Porque nosotros estábamos cantando, pues I found the girl, where's your love? So, nos grabaron, salimos en su Snapchat, cerraron las cortinas, apagaron las luces, nosotros pensando que se iban a ir a dormir. Al día siguiente, los Snapchats de Connor en una discoteca. James no es de salir. Y Brad, bueno, quién sabe. Y llegó el día. Martes 10 de mayo era el día del concierto. Las del staff y unos amigos más íbamos a ir al hotel para entregarle los regalos de las fans. Vamos a ser sinceras.
nadie del staff, nadie tenía idea si los íbamos a conocer o no. Estamos ahí desde las 8 de la mañana, 8:30 más o menos, esperando pues, ¿no? Para entrar. Y bueno, viene y nos avisa y ya. Y bueno, acá viene otra estupidez de Grecia. Mi estupidez. Porque es que siempre, o sea, mis reacciones son muy estúpidas. Subimos, entramos y lo primero que escuchamos eran las risas. Estaba James, Connor, Tristan y Joe. Vamos a menos de 5 metros de ellos. Rato, ¿quién entra? Adivinen. Brad, recién bañadito con su pelo blanco, su short, sus zapatillitas. Y entró, o sea, salió del ascensor y entró peinándose, así como siempre se peina así, así se agarra así. Y dijo, hi girls. Y nosotros en coro, hi. Al rato, menos de 5 minutos de seguridad, nos dijo, ya chicas, vayan. Yo me paré como que, me hace esto, güey. Bueno, pues ahí viene mi estupidez. Me paro, yo le di mi celular a un señor para que tome fotos, pues ahí voy a ir mostrando las fotos. Y también ahí se ve mi estupidez, ahí se ve. Primero que abracé fue a Brad. Ha sido y es y será, hasta que lo vuelva a ver otra vez, el mejor abrazo que he podido tener. El más sincero, el más profundo. Y ahí viene. Me quedé parada como estatua al costado de él. Siendo sincera, estaba en shock porque no lo podía creer. O sea, yo soy una chica muy llorona y no sé por qué en ese momento no me puse a llorar. No me puse a llorar. Me quedé parada. Es como que está Brad acá. Está... Estaba conversando con Verónica. Y yo estaba así. Y Verónica estaba de testigo. O sea, yo le di mi regalo y yo le dije, I made this for you. Y me dijo, oh, thank you, con ese acento lindo. Oh, thank you, dijo. Y lo abrió y dijo, thank you. Esto así, y de la nada me desperté. Así, me desperté. Y me fui donde James. Me tomé la foto con James. Fui donde Tristan. Le dije, can I have a picture with you? Lo mismo le dije. He perdido 1 o 2 minutos con Brad y está apurada porque dije, ahorita me sacan. Y en la foto donde salgo con Tristan, se nota que estoy nerviosa. O sea, mira mi cara, brother. Es del asco. Connor, otra vez. No, donde Connor. Connor estaba solito, era muy lindo. Y le dije, lo primero que le dije fue que le mande saludos a mi amiga. Porque mi amiga ama a Connor. Dije si podía tomar una foto con él. Y luego me fui otra vez donde Brad. Can you take a picture? ¿Para qué le di la cámara? Se tomó como 15 fotos. No, me estaba olvidando. Nos tomaron foto grupal. Y esa foto grupal la subieron a la página de Facebook. Viene al concierto. Yo llegué al local donde se iba a realizar el concierto con las 2 llamas. Ya empecé a hacer mi cola. Yo me había comprado meet and greet. Comenzó a las 4. Yo me tomé foto a las 4:10. Tengo que decir la verdad. El meet and greet fue una mierda. Abracé a James. Se acordó de mí. Siguió Brad. Luego Connor. Y bueno, Tristan no lo abracé porque el hombre empezó a decir 3, 2, 1, foto. Y ya bueno, al rato otra vez tuve otro meet and greet, que era un greet grupal de 10 personas. Me puse al lado de James. James otra vez me dijo hello. Y yo como que salí otra vez mal. Comenzó el concierto. La banda que abrió era Datai. Muy linda, voy acá. Todo el mundo me decía, ¿y esta qué le pasa? O sea, ese día me volví fan de Datai. A las 8 en punto comenzó The Vamps. Muy hermoso. We love Peru, and we had a little chat backstage. And I think we're gonna stay here forever and ever and ever. That's okay with you. Ahora voy a contar una anécdota. Que yo tenía un montón de videos y fotos de la mañana que había conocido a The Vamps. En un momento empecé a borrar todos los videos que había hecho para mi The Vamps Experience. Todo lo que había pasado, todo borré. Borré un montón de fotos, borré un montón de videos, no sabía qué hacer. Borré todas mis aplicaciones. Y las 2 llamas, una se llamaba Pancha y la otra Pancracia. A Brad se la lancé a Pancracia. La conoció. Salí del concierto y con mis 2 amigas fuimos al hotel porque ya habíamos planeado. Pero yo dije, falta el staff. Y a los 5 minutos apareció una dama blanca. Salió Slee y Scott. Todos tenían CDs en la mano. Nos regalaron CDs.
rato, no sé, a eso de las 11 de la noche, salió Davey y Levi. Nos dieron autógrafos. Acá tengo mi autógrafo. Fotos grupales, fotos goals. Salieron a eso de las 2 de la mañana. Nosotros estábamos ahí aún, porque nosotros teníamos fe de que iba a salir DaBaMS. A las 2 de la mañana éramos 5 personas. Y salieron ellos dos y empezamos a hablar. Y yo le pregunté si querían irse de fiesta. Levi dijo que sí, que vámonos, pero Davey como que no, chicos, por favor, no, ahora no. A Levi lo hicimos hablar en español. Muy lindo. Hablamos como media hora, 40 minutos ahí de la vida, de les había gustado el concierto. Levi dijo que sí, que había sido uno de los mejores que habían tenido. Eso es todo lo que pasé. Hasta ahora sigo con la depresión porque ha sido el concierto, el mejor concierto que he podido ir. Dieron un conciertazo, no importa en dónde se presentaron. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale en el botoncito de abajo, me gusta. Y suscríbete si es que quieres más canales. Suscríbete si quieres ver más videos. Si te gustó, también déjame en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Ya estoy pensando en qué hacerlo y sé que te va a gustar. Chao. Chao, pues chao, chao. Chao, párate. Sí. ¿Te gusta? Dale like.